ladrillos para construir una iglesia de bendición. Ese es el tema que queremos compartir en estos momentos. Los pastores como los creyentes tenemos una gran responsabilidad. Escúchenme, mis amados hermanos. Los pastores como los creyentes tenemos una gran responsabilidad. Construir una iglesia sana que sea de bendición. Y cuando digo construir una iglesia sana y de bendición, no es un asunto sencillo de llevar a cabo. Por una sencilla razón. Hoy se ha tergiversado la verdadera naturaleza de la iglesia del Señor. Hoy se habla más de mega iglesia que de iglesia sana. Hoy se habla más de organización que de organismo. Hoy se habla más de cantidad que de calidad. Sutilmente nos hemos ido olvidando que la iglesia del Señor es la esposa del Cordero, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero principalmente la iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo lo recalca muy bien en su carta a los romanos. Cuando uno va a Romanos capítulo 12, versículo 5, el apóstol Pablo nos dice, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y para que un cuerpo funcione bien y crezca y se reproduzca, tiene que estar sano. Es como el cuerpo humano que tiene varios sistemas, el sistema locomotor, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema nervioso, entre otros. Cuando estos sistemas funcionan en el cuerpo de manera sana y armónica, el crecimiento y la reproducción son automáticos. Escúchame bien. Cuando todos esos sistemas marchan de manera sana, armónica, entonces el crecimiento y la reproducción son automáticos. Si todos los sistemas están sanos, el cuerpo crece. El desafío es que nosotros podamos construir una iglesia sana, una iglesia de bendición, porque solo una iglesia sana y de bendición crece en calidad como en cantidad, y por ende es de influencia en la sociedad, como en nuestra nación. La pregunta que surge es, ¿qué ladrillos, escúcheme bien, tal como construimos una iglesia física, qué ladrillos necesitamos para construir una iglesia sana, una iglesia espiritual y que sea de bendición? Se necesitan fundamentalmente 5 ladrillos, escúcheme bien, 5 ladrillos. El primer ladrillo, 1, el ladrillo de la bendición. El primer ladrillo es el ladrillo de la visión. Escúchame bien, el ladrillo de la visión. El libro de Proverbios dice en Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Yo no sé qué concepto tienes tú acerca de la visión. Quizás tengas un concepto errado y hasta te pueda causar malestar este término. Pero hablar de visión es hablar de sueños, es hablar de mirar más allá de lo que otros miran. Es hablar de trazarse metas, desafíos y retos. Es saber hacia dónde vamos. Ojo, es saber hacia dónde queremos llegar. Y ese llegar es un llegar por fe. La iglesia que no sabe, escúchame bien, la iglesia que no sabe a dónde va, dice la Biblia, se extravía, pierde rumbo, pierde propósito. ¿Recuerdas lo que el apóstol Pablo le recomendó a los creyentes de Corinto? En 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. No haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En otras palabras, la iglesia del Señor tiene que estar unida en una misma visión, en un mismo reto, en un mismo desafío. Cuando todos vamos hacia una misma meta y visión, no habrá oportunidad de estar discutiendo ni estar perdidos. Si no, estaremos todos juntos caminando hacia un mismo sueño, hacia una misma visión. Yo quiero alentarles, amados hermanos de la iglesia de Chimbote. Ustedes son y han sido y son una iglesia de sueños, de visión. Y tenemos que seguir manteniéndonos en esa misma dirección. Tenemos que seguir siendo una iglesia con sueños. Porque solo una iglesia que va de sueño en sueño, de visión en visión, avanza, camina. Permíteme compartirte una ilustración. Cuando le presentaron al gran escultor Miguel Ángel una piedra de mármol grande y deforme, él se quedó parado, mirando fijamente la piedra.
Y en ese momento uno de sus discípulos le preguntó: Maestro Miguel Ángel, ¿qué ves? Mira lo que le preguntó su discípulo: Maestro Miguel Ángel, ¿qué ves? Y Miguel Ángel le respondió: veo un ángel. Veo un ángel. Quizás la gente común veía una simple piedra de mármol, pero Miguel Ángel no veía lo que era la piedra, sino lo que podía llegar a ser un hermoso ángel. Eso es visión, eso es soñar, eso es tener una meta. Hermanos, sueñen juntos, sueñen con su pastor, sueñen con una iglesia santa, creciente, misionera. El segundo ladrillo, permítanme, mis amados hermanos, que quiero compartirles, necesario para construir una iglesia de bendición: el ladrillo del compañerismo. El segundo ladrillo, el ladrillo del compañerismo. No habrá nada que ayude más a mantener una iglesia saludable que el compañerismo entre cada uno de sus miembros. Ustedes no pueden decir: yo no quiero tener amigos, ni mucho menos quiero llevarme bien con los demás, ni quiero llevarme bien con los hermanos. No, eso no es correcto. No olviden que ustedes y yo hemos sido creados para vivir en comunidad y en compañerismo. Hemos sido salvados de forma personal, pero con el propósito de pasar a formar parte de una nación, un pueblo, un cuerpo, una familia, la familia de Dios. Y dentro de esa familia debemos procurar tener relaciones sanas. El apóstol Pablo nos exhorta, mis amados hermanos, en Romanos capítulo 12, versículos 17 al 18, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hermanos, ustedes y yo debemos tomar siempre la iniciativa, permíteme, debemos tomar siempre la iniciativa para llevarnos bien los unos con los otros. Y esto debe nacer de nuestro corazón. Recuerda que las buenas relaciones interpersonales tienen que ver con nuestras actitudes. Si hay una buena actitud o disposición en nuestro corazón, el compañerismo, la amistad será siempre una realidad en nuestras iglesias. Y por ende seremos siempre una iglesia sana y de bendición. Mis hermanos, permíteme rápidamente, hay 5 actitudes fundamentales que ayudarán a fortalecer nuestra amistad y salud como iglesia del Señor. En primer lugar, reconozcamos que todos somos importantes y necesarios. Esta actitud es vital para que nosotros como iglesia mantengamos siempre la unidad y el compañerismo. Reconozcamos que todos somos importantes y necesarios. En la iglesia del Señor nadie sobra, mi hermano. Nadie está de más. No lo olvides. El apóstol Pablo decía en Efesios 4:16, cada uno, según el don recibido, ayuda a los demás para que el cuerpo entero esté saludable. Usted y yo hemos recibido de Dios un don para edificar a nuestro hermano. Así que ni usted ni yo sobramos. Todos somos necesarios. Todos, absolutamente todos somos necesarios. En segundo lugar, aprendamos a tolerarnos unos a otros. No dejemos de ser pacientes y comprensivos con el temperamento y carácter de los que nos rodean. Todos hemos sido formados de maneras distintas y hemos heredado diversos genes. Por eso tenemos que aprender a soportarnos. El apóstol Pablo dijo con toda humildad y mansedumbre, Efesios 4:2, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aprendamos a respetar nuestras diversas formas de ver las cosas y en medio de esa diversidad caminemos juntos hacia una misma meta. En tercer lugar, estemos siempre dispuestos a llevar las cargas de nuestros hermanos. En otras palabras, riamos con el que ríe y lloremos con el que llora. El apóstol Pablo dice en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. En cuarto lugar, no hablemos mal de nuestros hermanos. Nunca hablemos mal de nuestros hermanos. No hay nada que enferme más a una iglesia que la murmuración. Hablar mal de una persona cuando esta persona no está presente es algo terrible. Por eso Santiago nos dice en Santiago 4:11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. No hable mal de nadie, ni escuche tampoco hablar mal de nadie a otros. Nunca, no sea parte de ese pecado terrible. En quinto lugar, aprendamos a perdonar.
Hermanos, no podemos seguir atados a las ofensas del pasado. Una iglesia, creyentes de una iglesia que viven atados a las ofensas del pasado, es una iglesia que no avanza. Tenemos que resolver todo conflicto. No hay nada mejor que el perdón, es decir, el pasar por alto una ofensa. Pablo es enfático en esto, en Efesios 4:32, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. No más rencor, no más resentimiento, no más amargura. Como Cristo nos perdonó, así debemos perdonar también nosotros. El tercer ladrillo, mis amados hermanos, es el ladrillo de la espiritualidad. El tercer ladrillo que debemos utilizar para construir una iglesia de bendición es el ladrillo de la espiritualidad. No hay nada que necesite necesite más una iglesia para ser sana y de bendición que la verdadera espiritualidad. Cuando hablamos de espiritualidad, no nos estamos refiriendo a si levantamos las manos o para alabar, o si hablamos en lenguas o no hablamos en lenguas, o si nos vestimos de una manera o de otra manera. No, mi hermano, grábese esto en su mente, por favor. La verdadera espiritualidad no tiene que ver con formas. La verdadera espiritualidad tiene que ver con nuestro amor por Cristo y por el deseo de ser cada día como Cristo, más semejantes a Cristo. No me refiero a religión, ni a normas, ni a reglas. Hablo de vida, hablo de relación, hablo de fluir, hablo de caminar con Dios cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada mes, cada año. Hablo de lo que dijo el Señor Jesús que pasaría si creeríamos en Él. En Juan capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Espiritualidad es, en pocas palabras, vivir consagrados, vivir enamorados de Cristo. Y se evidencia en 4 prioridades. Escúchame bien. La verdadera espiritualidad se evidencia en 4 prioridades. En primer lugar, la prioridad por Cristo. El Señor Jesús reprendió a la iglesia de Éfeso por su falta de amor, por su falta de prioridad para con Cristo. En Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia había perdido su prioridad número 1, su amor por Cristo. Hacían la obra de Cristo sin amar a Cristo. Servían a Cristo sin Cristo. Nosotros debemos tener como prioridad amar a nuestro Señor Jesucristo, por encima de nuestra familia, por encima de nuestra esposa, por encima de nuestros hijos, por encima del país. Tenemos que amar a Cristo siempre como prioridad. En segundo lugar viene nuestra familia, viene nuestra esposa, nuestros hijos. En segundo lugar, la prioridad por la palabra. La segunda prioridad de la verdadera espiritualidad es la prioridad por la palabra de Dios. Hermanos, la salud y la bendición estarán asegurados cuando estudiemos y obedezcamos la palabra de Dios. Dios le dijo a Josué, en Josué 1:7-8, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En la iglesia del Señor se debe estudiar, obedecer y predicar solo la palabra de Dios, y la victoria estará asegurada. Amados hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Chimbote, yo quiero alentarles y animarles a seguir siendo la iglesia de la palabra, la iglesia de las Escrituras. Ustedes tienen un pastor lindo que les predica, gracias a Dios, la palabra de Dios. Y manténganse siempre en la palabra. No salgan de la palabra. Solo la palabra transforma vidas. En tercer lugar, la prioridad por la oración. La tercera prioridad, mi hermano, de la verdadera espiritualidad es la oración. ¿Sabes cuál es el peligro de dejar de orar? El peligro es el de hacer la obra de Dios en nuestras fuerzas y capacidades y no en las fuerzas de Dios y en las capacidades de nuestro Dios. La Biblia nos exhorta en Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias.
Nuestras iglesias tienen que ser iglesias de la oración. Nuestras iglesias tienen que ser iglesias donde doblemos rodillas y cada vez que tengamos que tomar una decisión, enfrentar un peligro, un desafío, lo hacemos primero orando al Señor. Primero se lo presentamos a Dios y esperamos la aprobación de Dios para emprender ese desafío. Así que la iglesia del Señor tiene que ser una iglesia que ora, que clama, ora por los creyentes, ora por los no creyentes, ora por todos los desafíos y retos que la iglesia tiene por delante. Iglesia de Chimbote, sigan siendo una iglesia de oración. Crezcan en la oración. En cuarto lugar, la cuarta prioridad de la verdadera espiritualidad es la prioridad de la santidad. ¿Sabe a qué le llamó el Señor a usted y a mí, mi hermano? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Nos llamó a ser santos. Y ser santo significa que nuestro carácter se va semejando día a día al carácter de Cristo. Y esto es obra tanto del Espíritu Santo como de cada uno de nosotros. Porque es el Espíritu Santo que nos capacita para que nosotros podamos decir no al pecado y vivir agradando a Dios en todo momento. Las iglesias que son de bendición, las iglesias que crecen, que avanzan, son las iglesias que le dicen no al pecado. Son las iglesias que buscan vivir en santidad. Son las iglesias que son diferentes. En cuarto lugar, el cuarto ladrillo, permíteme, el cuarto ladrillo para construir una iglesia de bendición. El ladrillo del servicio. Escúchenme bien, el ladrillo del servicio. Una iglesia sana, una iglesia de bendición, es una iglesia donde todos sus miembros están sirviendo al Señor como a su prójimo con los dones y talentos que Dios le ha dado. El apóstol Pedro nos exhorta en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sabes qué, mi hermano? En algunas iglesias hay creyentes que piensan que son los pastores quienes deben enseñar, aconsejar, evangelizar, visitar, porque para eso se les paga. En esas iglesias los creyentes son meros espectadores, son meros asistentes, nada más. Grave error. Escúchame, grave error. El apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios que Cristo puso en su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, ¿sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo? Los pastores estamos para capacitar a los creyentes, con el propósito de que los creyentes hagan la obra del ministerio. ¿Notas lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? El pastor titular de la iglesia tiene prioridades. Su prioridad es capacitar a la iglesia. Es preparar líderes, pero no es hacer la obra del ministerio. Eso le toca a cada miembro de la iglesia. Mi tarea en mi iglesia es capacitarlos con la palabra. Y la tarea de los creyentes deberá ser servir en la edificación del cuerpo de Cristo. El servicio en la iglesia del Señor es vital. Por favor, mi hermano, no te preguntes qué vas a recibir de tu hermano, sino qué puedo darle a mi hermano. No te preguntes qué vas a recibir de tu iglesia, sino qué puedo darle a mi iglesia. Esas son las preguntas que debemos hacernos. Estamos llamados a servir. Y el servicio reclama tres cosas fundamentales. Uno, humildad. Porque dice Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El verdadero servicio reclama siempre ocupar el segundo lugar y aprender a considerar a los demás como mejores que nosotros. En otras palabras, servir con un espíritu de orgullo o vanagloria no ayuda, pero servir con humildad es algo que bendice a la iglesia del Señor.
En segundo lugar, el segundo elemento de un buen servicio es la generosidad. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará, dice Pablo en 2 Corintios 9:6. El servicio implica dar con generosidad. Nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros recursos, tenemos que sembrar para el futuro. Y el tercer elemento de un buen servicio es la disposición. Al primer llamado de Dios para el servicio, Isaías respondió, Isaías 6:8, heme aquí, envíame a mí. El servicio reclama disposición y compromiso. No es que hoy sirvo y mañana, si no tengo ganas, no lo hago. Si mañana tengo un programa de televisión, entonces ya no sirvo, no voy a la iglesia, no participo. No, cuidado. No. Si tengo mucho que hacer, entonces ya no sirvo. No. Hoy más que nunca la iglesia necesita de todo un ejército de cristianos con disposición y compromiso para servir a sus hermanos, para servir en la edificación del cuerpo de Cristo. Las instalaciones, nuestros edificios pueden estar cerrados, pero la iglesia no está cerrada. La iglesia ahora tiene otras herramientas con las cuales servir a sus hermanos. Tú puedes hacer una llamada a tu hermano y alentarle y animarle por teléfono, por el WhatsApp, por el Zoom. Tú ahora tienes varias herramientas digitales por el Facebook y puedes alentarle y puedes compartir la palabra de Dios y de esa manera estar sirviendo en la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros no podemos seguir siendo templocéntricos, no, mi hermano. Si Dios nos ha cerrado nuestros templos, es para que podamos encontrar otras herramientas que nos sirvan en la edificación del cuerpo de Cristo. Y gracias a Dios que hoy las iglesias han encontrado otras herramientas digitales para poder servir en la iglesia del Señor en circunstancias adversas y difíciles. Así que sigamos sirviendo a nuestro Señor. El último de los ladrillos, el quinto ladrillo, para edificar una iglesia de bendición, el ladrillo de la reproducción. El Señor Jesús nos dejó su última voluntad, y usted sabe que la última voluntad siempre es la más importante. Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Sabes de qué nos habla ese mandato? Nos habla de una sola cosa: reproducción, multiplicación. La iglesia no se puede reproducir. Ojo, si no se reproduce una iglesia, no es una iglesia sana. Una iglesia donde siempre se mantienen los mismos creyentes, todos ellos como una familia, donde todos cantan, todos ahí, están ahí juntitos, pero no se reproducen, no se multiplican, no es una iglesia sana. Los creyentes hemos sido salvados para reproducirnos. Y esta reproducción debe darse en dos grupos. En primer lugar, reproducirnos en nuevos creyentes. En otras palabras, ganar a otros creyentes para Cristo. Toda la iglesia del Señor debe ser una iglesia que comparte a otros de Jesucristo. Cada uno de nosotros debe convertirse en un instrumento para alcanzar a otros para Cristo. El apóstol Pablo lo decía de esta manera en Hechos 20:24. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. La evangelización tiene que convertirse en un estilo de vida. Si no compartimos nuestra fe, nos vamos a estancar. En segundo lugar, la reproducción habla de reproducirnos no solamente en nuevos creyentes. Una iglesia que no tiene nuevos creyentes, gente salvada, no es una iglesia sana. Pero también debemos reproducirnos en nuevos líderes, en nuevos siervos. Pablo le exhortó a Timoteo en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Estamos llamados no solo a compartir la palabra, sino prioritariamente estamos llamados a ser discípulos, a formar gente, a formar líderes, por una sencilla razón. La extensión del reino de Dios debe continuar para las nuevas generaciones. Si los discípulos no hubieran seguido formando,
discípulos o líderes, la obra de Dios se hubiera quedado en el primer siglo y nunca hubiera llegado a nosotros el Evangelio. Pero ellos hicieron discípulos que luego se convirtieron en líderes y esos líderes luego impactaron su generación. Eso pasó con Timoteo. Por eso Pablo le dijo: Timoteo, yo ya no voy a estar, pero sí te toca a ti continuar la tarea. Y para continuar la tarea, continúa reproduciendo líderes que estén dispuestos a reproducirse en otros líderes, discípulos que estén dispuestos a reproducirse en otros discípulos. Esa es una iglesia que es de bendición, una iglesia que se reproduce, una iglesia que se multiplica. Amados hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Chimbote, ustedes tienen que ser esa iglesia que construye su iglesia con estos ladrillos hermosos, estos ladrillos maravillosos, el ladrillo de la visión. No dejen de soñar, amados hermanos, no dejen de soñar, no dejen de tener metas. En segundo lugar, el ladrillo del compañerismo. No dejen de amarse unos a otros, no dejen de ser una familia. En tercer lugar, el ladrillo de la espiritualidad. No lo olviden, la espiritualidad no son formas, se evidencia en las formas, pero no son formas. La verdadera espiritualidad significa que tú y yo seamos como Cristo en el carácter. En cuarto lugar, tenemos que construir con el ladrillo del servicio. Queremos animarles, mis amados hermanos. No se trata de decirle al pastor: ahora, pastor, ¿qué va a hacer la iglesia por mí? Se trata de decirle al pastor: pastor, en esta nueva etapa, para seguir cumpliendo otros 51 años más, pastor, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿En qué podemos apoyar ahora nosotros? Debemos servir al Señor. Y en cuarto lugar, el ladrillo de la reproducción. La iglesia que sigue alcanzando vidas para Cristo y utiliza todos los recursos que hay para seguir alcanzando vidas para Cristo, para seguir reproduciendo en nuevos líderes, en nuevos creyentes, nuevos discípulos, es una iglesia que seguirá siendo de bendición, sana, que va a crecer, que va a vivir una vida que agrade a Dios. Así que les animamos, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Chimbote, que están cumpliendo 51 años, renueven estos compromisos. De verdad, les animamos a que utilicen estos ladrillos para seguir edificando una iglesia de bendición. Y sigan ustedes fundando otras iglesias con esas características. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nuestra oración será siempre que ustedes sigan siendo una iglesia de bendición. ¿Qué les parece si oramos al Señor, inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos y oremos a nuestro Dios? Padre, gracias te damos por esta amada iglesia de Chimbote, por el pastor Santiago Crispín y su esposa Dios y todo su equipo. Oramos que les bendigas y les utilices para seguir edificando una iglesia con estos ladrillos. El ladrillo, Señor, del compañerismo, de la visión, de los sueños, de la espiritualidad, del servicio, del compañerismo. Padre Santo, de la reproducción. Tómale en tus manos, Padre Santo, este siervo y a toda la iglesia. Padre Santo, que tu palabra haya sido clara. Y Señor, todos nos comprometamos a edificar una iglesia con estos ladrillos. Gracias, Padre. Bendice a esta amada iglesia. Que sigan cumpliendo muchos más años, Padre Santo, y sigan cumpliendo la tarea para la cual tú les has convocado, tú los has constituido. Bendíceles tú, Señor. Gracias porque son una iglesia ejemplo para nosotros, Señor. Gracias, eterno Dios. Gracias. Te amamos y bendecimos tu nombre y los ponemos en tus manos. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Que Dios les guarde. Sigan siendo una iglesia de bendición. Y gracias, Pastor Santiago Crispín, por invitarnos a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.